Quiero darle la bienvenida en nuestros estudios a Juan Papier, subdirector encargado para las Américas de Human Rights Watch, y también está con nosotros Martina Rápido Ragosino, investigadora principal de Human para la División de las Américas. Primero, qué gusto tenerlos, qué bueno poder verlos, no a través de la pantalla, sino compartir, aunque el tema no sea lo mejor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntenos, ambos estuvieron en el Darién, ambos formaron parte de esta investigación. ¿Qué se trajeron, más allá de las cifras y más allá de lo que está aquí? Estuvimos en el Darién en varias ocasiones, 6 veces, para la preparación de estos 3 informes, y también esta semana, durante 2 días, con la directora global de Human Rights Watch. Y las historias que escuchamos esta semana son desgarradoras, porque son familias que salieron hace años de Venezuela, con lo poco que tenían puesto, que lograron con muchísimo esfuerzo rehacer sus vidas en Colombia o en Perú, y que luego con la ilusión de cambio en Venezuela vendieron todo y decidieron volver a Caracas para ir a votar. Imagínate el heroísmo democrático de dejar todo para ir a votar, y luego vieron sus esperanzas destrozadas por ese régimen en Venezuela, y hoy están durmiendo en una playa en Necoclí, esperando juntar $300 para arriesgar su vida en el tapón del Darién. Esa es la situación que hoy se vive en la selva. Es decir, wow, es que para retornar de nuevo, para volver, bueno, a no se sabe qué, porque si luego lo vendieron todo, para ir y participar, lo cual, como tú señalas, me parece un heroísmo absoluto. ¿Cómo esperan recolectar el dinero en Necoclí? Es decir, ¿llegan hasta allí sin el dinero? ¿Cómo lo van a recolectar allí? Si además me imagino que allí también la situación es crítica. Pues desafortunadamente, Dani, eso es uno de los problemas principales, que las personas están varadas no solo semanas, vimos personas que están ahí incluso 18 meses en Necoclí tratando de ganar dinero vendiendo dulces en la calle, recolectando basura o haciendo cualquier trabajo que puedan encontrar para reunir ese dinero, que son, como decía Juan, $350 por persona, pero lo que estamos viendo es que las personas están viajando familias enteras. Vimos un grupo que eran 15 personas. Imagínate cuánto tiempo tiene que pasar para reunir dinero para permitir el viaje a 15 personas a través del tapón del Darién. Entonces, estas personas durante ese tiempo están completamente abandonadas en las playas, en las calles de Necoclí, de Turbo, pero la ilusión de cruzar el tapón del Darién es aún mayor, o sea, a pesar de los peligros, porque la situación en Venezuela es mucho más retadora que cruzar una selva donde sabemos que la gente puede perder su vida. Claro, sabes que eso me hace recordar siempre cuando fui a Cuba hace unos años atrás a hacer un programa sobre la situación en Cuba. Y cuando llegué al malecón, y me paré en el malecón y me dijeron, por aquí se va la gente hacia Miami, y yo me quedé viendo la raya infinita de aquel mar y pensé, cuán desesperada puede ser la vida de alguien para cruzar en un caucho, en una balsa de goma, para llegar a la Florida. Es lo mismo que ustedes se piensan cuando ven a la gente cruzar el Darién. Es exactamente lo mismo. Y estas no son personas que no sepan a lo que se exponen. Ellos saben de los riesgos del Darién, pero también saben que no tienen otra opción en la vida. Hemos hablado con personas que nos decían que en sus barrios, en Caracas, en Catia, por ejemplo, los estaban persiguiendo los colectivos, que iban casa por casa para detenerlos porque son personas que son críticas del régimen de Maduro o que participaron en las protestas. Nos decían que la policía los para constantemente para revisarles las redes sociales, el teléfono, para ver si tienen fotos de María Corina Machado, semejante pecado. Entonces, no tienen otra opción. Las políticas migratorias de la región no han sido suficientes para albergarlos, para darles una oportunidad de rehacer su vida, y sienten que lo único que pueden hacer para darle un futuro a sus niños es arriesgar su vida en esa selva. Es realmente desgarrador escuchar a estas familias
que lo único que están pidiendo es un futuro digno para sus hijos. Mencionan mucho los grupos familiares, van las familias completas. Por ejemplo, de la gente o de estos grupos familiares, ¿ahora crecieron? Es decir, quizás antes se fue el papá o la mamá, o se fueron los dos, los hijos se quedaron. En esta oportunidad, ¿están llevándoselos a todos? Sí, hemos visto un cambio en la población que está cruzando el Darién. Inicialmente eran hombres jóvenes que viajaban solos. Actualmente vemos de estas familias completas, con niños que tienen meses de nacidos. Entonces, eso refleja realmente la urgencia, la necesidad que tienen estas personas para migrar, para llegar a un lugar donde puedan encontrar opciones para el futuro de sus hijos. Y ese es un tema muy importante que sale muchas veces en las entrevistas que tenemos nosotros con la población migrante y solicitantes de asilo en Necoclí, en Turbo. Yo estoy haciendo esto por mis hijos, porque sé que en Venezuela en este momento no puedo darles un futuro. Sé que no puedo darles una educación. Y entonces esta es la única opción que tengo. Entonces estos grupos familiares que están migrando, que tal vez ya tienen a alguien que ya logró llegar a Estados Unidos, eso es lo que estamos viendo hoy. Y a esos niños no los estamos protegiendo. Por ejemplo, el tema de los niños que se pueden separar en el trayecto de la selva es realmente preocupante y no existe un sistema, también por la falta de registro por parte de Colombia de quienes están saliendo, para asegurar que los niños que salen hoy de Colombia realmente estén llegando a Panamá en unos días. Cuando hablas de que se pueden separar, ¿por qué? ¿Se pierden en el camino? ¿Hay una lluvia? ¿Pierden el sendero? No sé. Sí, o sea, esta es una selva sumamente peligrosa donde se dan este tipo de problemas, por ejemplo, cuando enfrentan un cruce de un río. Entonces, en el cruce del río hemos recabado testimonios efectivamente de niños que estaban en brazos de adultos cruzando el río y que se los ha llevado la corriente. Pero también lo que pasa es, al momento que la familia, que su mamá, su papá se dan cuenta que no logran seguir el camino, los ponen en brazos de alguien más para asegurarse de que su hijo pueda llegar al otro lado. Y ahí se dan estas separaciones. Los niños llegan a Panamá y tienen que esperar varios días, en el mejor de los casos, que sus padres luego lleguen y puedan finalmente reunirse. Hemos tratado de desglosar algunas partes importantes del informe. Quiero ir con Julián Ecuri, que ha puesto en gráficos algunas de estas cifras que maneja el nuevo informe de Human Rights Watch. Julián. Y Dania Martina, señor Papier, así es. Miren, veamos algunas de las cifras que arrojó este informe del tapón del Darién, la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina. Y según el informe, en el último año y medio, 700.000 migrantes se adentraron a la peligrosa selva del Darién. El informe además detalla que las principales nacionalidades que cruzan por la zona son venezolanos y en principio colombianos y ecuatorianos. En este momento Colombia superó a Ecuador como el segundo país que más migrantes aporta a esta cifra. Pero nosotros fuimos un poco más allá, vimos también las cifras que entrega la migración panameña, que nos informa que en este momento de quienes cruzan son 153.577 venezolanos, una cifra gigante. Además, Ecuador aporta 14.598 y Colombia 14.674. Además, Migración Panamá informó que en este año 45 personas han fallecido en el trayecto por llegar a la selva del Darién y Dania. A ver, Venezuela sigue siendo la primera nacionalidad que cruza, con una diferencia bastante grande. Es decir, Ecuador veo 14.000, 153.000 venezolanos. Sigue siendo la nacionalidad, digamos, que más cruza. Los venezolanos siguen siendo aproximadamente el 66-67%, es decir, 2/3 de las personas que cruzan el tapón del Darién son venezolanos y venezolanas. Luego tenemos un número grande de ecuatorianos, hemos tenido históricamente un número grande de haitianos, y es importante mencionar esto, porque estos no son haitianos en su mayoría que vengan de Haití.
Estos son haitianos que intentaron rehacer su vida en Brasil, que intentaron rehacer su vida en Chile y descubrieron que ahí no hay oportunidades suficientes para encontrar asilo, para regularizar su estatus. Se hartaron de esa falta de oportunidades y hoy están cruzando el tapón del Darién. Y ha aumentado preocupantemente el número de colombianos cruzando el tapón del Darién. Si uno compara cifras enero-agosto 2024 contra enero-agosto 2023, el aumento es del 30% de los colombianos cruzando el tapón del Darién. Lo cual no es poca cosa. Es decir, 30% es una cifra importante. De las cosas ir como están en Venezuela, de no tener un resultado electoral que sea aceptado por el régimen de Nicolás Maduro, de continuar la pretensión de robarse el resultado electoral, porque eso es lo que está haciendo, esto va a ir increciendo. ¿Hay algún porcentaje que ustedes calculen de cómo puede ir creciendo esto? ¿Hay alguna estimación? Mire, Dania, hemos visto encuestas realizadas previas a las elecciones, algunas se han realizado después. Las cifras que nos han dado son cerca de 1.5 millones de personas saliendo hasta diciembre. Obviamente sabemos que enero marca una fecha clave en la decisión de las personas sobre qué hacer, porque todavía hay personas que quieren ver qué puede suceder en enero, si realmente puede darse pues un cambio en Venezuela, si finalmente Nicolás Maduro va a salir y va a poder cumplirse con la voluntad de las personas que manifestaron durante las elecciones. Entonces, realmente, a pesar de no tener una cifra concreta ahora, lo que sí podemos esperarnos es que esto tenga un impacto relevante en los próximos meses y el próximo año. Todavía no lo vemos en la frontera con Colombia, pero lo estamos viendo en la frontera con Brasil. Las cifras han aumentado en este momento, entonces realmente podemos predecir que esto va a seguir aumentando y que cada vez más las personas que salen de Venezuela tienen una necesidad de protección mayor, porque son personas que salen por persecución y que por lo tanto van a tener que ser reconocidos como refugiados. Entonces, ese es un componente muy importante que todos los países de la región deberían tomar en cuenta para hacer que sus políticas migratorias estén listas para recibir a todas estas personas que no van a ver ninguna otra alternativa que salir de Venezuela. Bueno, hemos hablado de un éxodo de 8 millones aproximadamente fuera. Estamos hablando de 1.5, serían 9 millones y medio. De aquí a diciembre, con un impacto mayor en enero, si las cosas siguen como van. Vamos a hacer 2 veces Costa Rica, por ejemplo. 2 veces Costa Rica. Es decir, esto es más del 20%, ya estaremos en el 30%, 30 y algo de la población venezolana rodando por el mundo. Ahora, ¿está preparada la región para este impacto nuevo? Mira, creo que esto tiene que ser un llamado de atención, pero urgente para los gobiernos de la región, porque las políticas migratorias que existen hoy en América Latina y en los Estados Unidos no son suficientes, no son adecuadas para darle oportunidad seria a estas personas para recibir protección internacional y para rehacer sus vidas. Tenemos unas políticas migratorias deficientes, no hay programas serios de regularización en muchos países de la región en este momento. Le hemos pedido esta semana al canciller de Colombia que considere reabrir o expandir el Estatuto de Protección Temporal. Le seguimos pidiendo a todos los gobiernos de la región que lo hagan, porque hay que prepararse. Lamentablemente lo que está ocurriendo en Venezuela es de la mayor gravedad y hay todos los motivos para pensar que este flujo migratorio puede seguir aumentando. ¿Está dispuesto el gobierno, la administración de Colombia, a extender el Estatuto de Protección Temporal? Porque eso es algo importante que logró de alguna manera incluir o hacer que la migración venezolana entrara en la cotidianidad de la vida colombiana. Mira, es una medida muy importante porque todos los estudios muestran que regularizar a los migrantes no solo los ayuda a los migrantes, ayuda a los países en los que esos migrantes viven. Evita el delito, aumenta la formalidad laboral, aumenta la cobertura laboral, mejora la economía. Todos los estudios en esto son clarísimos. Se lo planteamos al canciller. Su compromiso, su apuesta en este momento es a expandir la protección en un programa que está basado en aquellos menores de edad que sí tienen el Estatuto Temporal de Protección, pero sus padres no cuentan con este mecanismo. Y según los cálculos de la Cancillería, eso
beneficiaría a 600.000 personas. Creo que es un número valioso, importante, que hay que destacar. Y también hay que destacar que esto no puede ser un esfuerzo solo de Colombia. Chile tiene que hacer lo mismo, Perú tiene que hacer lo mismo, Brasil tiene un sistema importante de refugio y creo que eso es valioso. Afortunadamente hemos visto buenos anuncios por parte de Argentina, algunos avances por parte de Ecuador, pero creo que ningún gobierno en la región puede quedarse de brazos cruzados frente a esta crisis que estamos viendo en Venezuela. ¿Por qué del lado de Panamá, cuando ya cruzan la selva del Darién entre Colombia y Panamá, por qué las ONG que hacían vida allí, que era tan importante, Médicos Sin Fronteras, por mencionar, por ejemplo, algunas, llegué a conversar con ellos en algún momento y que hacían además el recuento, el recibimiento de personas que venían, que prestaban ayuda a mujeres violadas, por ejemplo, que era algo de lo que más me impactaba? ¿Por qué no están? Desafortunadamente la respuesta tanto del lado colombiano como del lado panameño ha sido insuficiente. Y quienes han tratado de dar toda la ayuda posible hasta el momento han sido las organizaciones humanitarias, como tú bien señalas. Desafortunadamente, del lado de Panamá hubo esta terrible decisión de hacer que Médicos Sin Fronteras ya no opere en la zona. Recordemos que Médicos Sin Fronteras atendió durante su mandato casi 1.500 personas que denunciaron haber sido o refirieron a Médicos Sin Fronteras haber sido víctimas de violencia sexual. Entonces, realmente los gobiernos, tanto de Colombia como de Panamá, tienen que entender que esa labor de las organizaciones humanitarias es fundamental. Quiero regresar con Julián, porque es importante acotar lo que señala el informe en relación precisamente a las actividades del crimen organizado. Julián. Y Dani, así es, uno de los primeros factores a los que se enfrentan los migrantes es la violencia sexual en medio de esa selva del Darién. Veamos las cifras que arrojó el informe. Mire, ellos son víctimas de abusos por parte de grupos criminales. Se recibieron en total 1.500 denuncias por casos de violencia sexual entre abril de 2021 y marzo de 2024. Se lo decía, lo denuncia la ONG Médicos Sin Fronteras, que la cifra va hasta el mes de marzo porque fue el mes en el que el gobierno de Panamá decide expulsar a esta ONG, que no solamente recibe este tipo de denuncias, sino que también le ayuda a los migrantes en su camino a Panamá. Ahora hablemos de otro de los informes y de los hallazgos que presenta la ONG, porque hablan sobre el crimen organizado y en especial del Clan del Golfo, una organización criminal colombiana que hace vida en el Tapón del Darién. Informan que regula las rutas habilitadas para migrantes y solicitantes de asilo, deciden quién puede ayudarles en el camino, es decir, controlan a los guías que van por el Tapón del Darién. Además, extorsionan a quienes se benefician del flujo migratorio, establecen normas de conducta que a veces hacen cumplir mediante actos de violencia, tanto para la población local como para los migrantes. Y, por ejemplo, citan cifras del gobierno, del Ministerio de Defensa colombiano, que dice que en este momento, cuando una persona va a cruzar, se está cobrando en promedio un valor de $125. Y eso nos da que en el año 2023, el Clan del Golfo pudo haber recaudado $65 millones por el tráfico de personas por la peligrosa selva del Darién. Y Dania. Gracias, Julián. 65 millones de dólares, es decir, traficar, comercializar con el dolor humano, con la vulnerabilidad, con la necesidad. 65 millones de dólares. ¿Cómo cortar esto? Mira, es un tema que le planteamos esta semana al ministro de Defensa, Iván Velázquez, a la fiscal general, al alto comisionado de paz, que están iniciando un proceso de negociación con esta organización criminal. Lo hemos planteado en el gobierno colombiano en más alto nivel, porque francamente no tiene presentación que una frontera esté controlada por un grupo criminal. Eso no tiene presentación. Y cuando uno va a la zona, no le queda ninguna duda de que el que manda ahí es el Clan del Golfo. Y eso lo saben los alcaldes, lo sabe la gobernación, lo sabe el Ministerio de Defensa. Entonces aquí hay que tomar medidas urgentes en materia de persecución penal para el desmantelamiento de esta organización. Hay que tener una política de seguridad seria que enfrente a este grupo. Hay que atacar sus finanzas a través de la judicialización. Tuvimos una conversación al respecto con la fiscal general y esperamos más esfuerzos para investigar este grupo de crimen organizado, porque no puede ser que haya colombianos, inmigrantes, pero también colombianos que estén viviendo hoy bajo el dominio de organizaciones criminales, como ocurre en el Urabá, en esta zona donde está el Tapón del Darién. Y
A ver, Martina, ¿por qué, por otra parte, digamos que los gobiernos de la región tampoco han logrado ponerse de acuerdo para tener una política migratoria conjunta que los pueda beneficiar a todos y ayudar a todos a manejar un problema que ni se ha resuelto ni se va a resolver en los próximos meses? Pues Dani, es muy desafortunado y diría incluso contradictorio que los gobiernos de la región hayan dado una respuesta tan contundente frente, por ejemplo, a toda la problemática y a los resultados electorales en Venezuela, pero que al mismo tiempo no logren ponerse de acuerdo en cómo van a resolver la situación migratoria al estar las dos cosas tan relacionadas. Desafortunadamente, los gobiernos de la región han tomado medidas de corto plazo, sin coordinación alguna entre ellos, que dejan a miles de personas sin la posibilidad de rehacer sus vidas y los empuja hacia el tapón del Darién. Entonces, realmente, si hay una conciencia sobre lo que está sucediendo en Venezuela, es ahora el momento de tomar decisiones regionales y decir, bueno, como región hemos decidido que vamos a dar una protección temporal a todos los venezolanos, pero lo mismo pasa con los haitianos, que también sufren una crisis muy grave en su país, claro, y vamos a dar respuesta a este problema. Tengo 30 segundos. Una sola palabra que defina lo que tú has visto en el Darién. Francamente es desgarrador. Devastador. Para mí, dolor profundo. Gracias a ambos por estar con nosotros.